Provincial del Frente Justicialista para la Victoria, el contador público Armando Zabaleta. ¿Cómo le va, Armando? ¿Cómo andas? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola Juan Carlos, un gusto estar aquí y yo estoy muy bien. Es un habitué acá, es un amigo de la casa. Sí, cada día me siento más cómodo, la verdad. No, bueno, siempre un placer estar aquí. Bueno, consultarle muchas cosas. Entre eso, aprovechando lo que conoce del tema económico y que poco entendemos los catamarqueños, los argentinos, pero sí sabemos que todo aumenta. Una situación complicada, la nafta el 6%, ya han dicho del gobierno nacional los funcionarios, entre un 25 y un 30 van a aumentar los servicios públicos. La inflación aumenta, pero los sueldos están estancados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué avisoran ustedes como hombres que conocen la economía? Porque esto en algún momento va, no sé, o explota o qué va a pasar. Sí, primero hay que decir que no hace falta conocer de teoría económica para saber lo que pasa, porque la gente lo está sufriendo, lo está padeciendo. Eso con el diálogo diario que tiene uno con el común de la gente te lo hace saber, porque se le ha ceñido mucho el cinturón. Y lo triste o lamentable es que es producto de un proceso que se veía venir, es decir, las políticas económicas que venía aplicando el macrismo. Nosotros desde nuestro espacio, la agrupación de la calle, por ahí no coincidiendo con algunos compañeros que venían elogiando y alabando las políticas estas neoliberales, nosotros ya estábamos diciendo, y fue motivo de campaña, de lo que podía ocurrir o lo que iba a ocurrir producto de un proceso neoliberal como se está llevando, como el que se estaban aplicando. Y el tiempo nos termina dando la razón, decir, pero tampoco, o lo que hay que decir claramente es que no es un error de Cambiemos. Nosotros en ese sentido estamos convencidos de que la política diagramada y diseñada por ellos es esta justamente, de ajuste, de padecimiento y de achique para el sector del campo popular, porque hay sectores que son a los que ellos representan y que ellos componen, básicamente, en la estructura económica, que se están llenando de dinero. Es decir, todos aquellos que están en el campo especulativo, sean con las LEVAC, aquellos que han especulado con el dólar en materia cambiaria, los que tienen las grandes empresas, los titulares de las empresas que son las generadoras de los servicios públicos de energía eléctrica, por ejemplo, ellos la están pasando más que bien y son ellos los que están gobernando. Entonces, esto es una cuestión de negocio, entonces. Totalmente, pero era sabido desde un principio que es así. Lo que es llamativo, o más que llamativo, lamentable, es que los referentes o representantes del campo nacional y popular, aquellos que conformaban el movimiento justicialista esencialmente, se pusieron del lado de este sector, acompañando y elogiando, como te digo, estas políticas. Hoy un poco se están quedando sin discurso y ya porque, digamos, ha llegado a tal situación que ya es un bochorno y una vergüenza decir que esta política que van llevando adelante es la correcta. Dirigentes de Catamarca que apoyaban esa gestión, decís vos bien, pero también a nivel nacional, ¿no? Sí, de hecho, por supuesto. Diputados y senadores que acompañaron muchas leyes sí, que pedían, no sé si por extorsión a los gobernadores o de qué manera, sí, pero han salido a través del acompañamiento del peronismo. Sí, dirigentes locales y dirigentes nacionales y gobernadores de otras provincias que venían siendo parte del gobierno anterior. Por ahí a nosotros nos da un poco de vergüenza ver algunos videos de lo que eran cuando estaba el presidente Cristina, de los elogios, de los halagos, del acompañamiento, y hoy directamente la desconocen. En el caso de gobernadores, en el caso de legisladores. Por eso digo, está bien, uno se puede diferenciar de algún sector, pero ahora llega irse al extremo de la derecha neoliberal y avalar y elogiar las políticas de Macri. Cuando uno ve lo que está padeciendo el pueblo, eso es vergonzoso y evidentemente es que no son justicialistas. Ahora, el gobierno nacional, los ministros de Hacienda sobre todo, se está juntando con Nicolás Dujón, que es el ministro de Hacienda a nivel nacional, para plantear lo que va a ser el presupuesto el año que viene y por dónde va a pasar el achique o el ajuste. La gobernadora fue muy clara, dijo, por ningún empleado, yo no voy a echar absolutamente a nadie. ¿Y ahí qué pasa? Digo, ¿qué queda? ¿Se va a achicar la obra pública? ¿De qué manera va a pasar, no? Primero hay que decir que es digno de elogio la posición de Lucía, la firmeza de Lucía en cuanto a decir, bueno, a los trabajadores no se los toca, pero tiene que ser una política acompañada por sus pares, es decir, por el resto, porque acá hay que ponerle un freno directamente. Uno puede llegar a sostener y mantener diciendo no se los toca a los empleados públicos. Ahora, si vos ajustás en obras públicas
o en otro de los sectores que tienen que ver con el sector gobierno en el presupuesto, indirectamente estás tocando a otros trabajadores del sector privado. O sea que tampoco alcanza con defender únicamente al trabajador público, lo que hay que defender todo. Y lo que es claro acá, a diferencia por ahí, yo disiento con la posición por lo menos ideológica en lo económico con Raúl, que decía recién, aquí no hay que ver a dónde hay que achicar, acá lo que hay es que recrear el consumo, que era justamente la política que teníamos en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que dice Kicillof? Claro, porque aquí lo que hay que generar es recrear el consumo dándole trabajo para que haya una demanda agregada mayor por parte de la comunidad y del consumo. Eso necesariamente va a llevar a una mayor productividad, a una mayor venta, y sí habrá que aplicar algunos mecanismos para el control de la inflación. Pero querer controlar la inflación como están haciendo ellos, achicando cada vez más el gasto público, realmente es lamentable y no tiene sentido. Y sabemos que el déficit real sigue siendo alto, mayor que el que han heredado, justamente por los intereses que se están pagando por la deuda interna y por la deuda externa. Se han pedido 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo piensa hacer el gobierno nacional? ¿De qué manera va a gastar esta plata para contrarrestar lo que vos decías, la inflación, y pararlo un poco, ¿no? Que es uno de los grandes y más graves problemas que tenemos? Bueno, hay que decir, en el caso del gobierno nacional, en este periodo que han gobernado, la cantidad de divisas que han ingresado es muy por encima de este monto que estás haciendo referencia vos. El endeudamiento mismo es mucho mayor y, sin embargo, han creado una deuda enorme, una deuda irresponsable, que te la pagarán muchísimas generaciones de aquí en adelante, porque con el déficit comercial y con el déficit fiscal que tenemos es impagable, entonces habrá que ir renegociando permanentemente, no hay forma de pagar esa deuda. Ahora, con ese endeudamiento no han logrado frenar la inflación para nada, se ha acrecentado, no han logrado mejorar la productividad, no han llegado las inversiones que decían que iban a llegar, es decir, que toda esa masa de dinero, o gran parte de esa masa de dinero, después forma parte de la fuga de divisa o la timba financiera. Y además abrimos las importaciones, que joden las empresas nuestras, de hecho han cerrado un montón, no solo por ese tema, sino por las altas tarifas que tienen gas y energía eléctrica. Por eso, toda la estructura de la política que está llevando adelante este gobierno tiende a asfixiar, como decimos en este caso, las pymes, es insostenible, todos los días ves que cierra una pyme, con lo que implica, digamos, el efecto dominó, que dejas al empleado, el empleado no le compra al comerciante, el comerciante cierra, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un déficit comercial, que vos decís justamente por la apertura de las importaciones, que está generando en las economías regionales un efecto terrible, directamente devastador, donde la gente está abandonando sus sectores. Entonces, si vos tenés un déficit donde las importaciones son mayores que las exportaciones, y a su vez tenés este déficit fiscal propio de la emisión del pago de las tasas del EVAC, de otro tipo de letras, de la deuda externa, claro, no hay forma de pagar. Y ellos siguen con esa política monetaria de seguir achicando el gasto, creyendo que la inflación se genera por el consumo. Si no hay consumo. Claro. Entonces, la inflación que se está generando es por el acrecentamiento. 100 mangos, vale. 100 pesos. Bueno, pero aparte, y lo que es más alocado es que uno no tiene referencia a los precios. Claro. Entonces, posiblemente vos vas a comprar un paquete de manteca a 100 pesos aquí, y en otro lado está a 120, en el otro 80, y ahora, ¿cuál es el precio de referencia? Pero pasa que un comerciante ayer me decía, antes de ayer me decía, mira Juan, pasa que yo compro por decirte algo a 100 pesos para venderlo a 130, pero cuando voy a reponerlo ya vale 140, entonces voy para atrás, dice, me estoy desfinanciando acá en el negocio. Exactamente, no podés reponer, claro. pero aquí lo grave es la incertidumbre que existe, porque vos cuando tenés reglas de juego claras, podés decir, bueno, si todos los meses me aumentan tanto, vos vas a remarcar en ese sentido y sabes que puedes reponer. Ahora, si no sabes si vas a tener el producto, cuál va a ser el precio del producto, si te tenés que ir a financiar un banco, no terminas de saber cuál es la tasa, realmente el que practica el comercio vive en una incertidumbre total, entonces es imposible manejarse. Otro gran problema que hay acá, que han nacido con estos famosos cuadernos, ¿no? Y hemos visto que, bueno, están quedando presos muchos empresarios, pero da la casualidad que justamente un primo del presidente Macri, que es un arrepentido también de esto que hay ahora, que está configurado en el Código Penal, ha sido liberado, ¿no? Y ahí empiezan las suspicacias. Ayer veía un programa de televisión nacional que decía, pero ¿por qué queda libre?
si está en las mismas condiciones que otro? Acá hay dos justicias, hay una para condenar a unos y para liberar a otros. ¿Cómo lo ven ustedes del justicialismo? Evidentemente así. A mí no me gustaría hablar de la justicia en su conjunto como una institución y sospecharla todo, porque sin duda hay integrantes de la justicia que llevan muy bien adelante su trabajo, pero hay un sector que siempre, o por lo menos desde que asumió este gobierno, terminó siendo adicto a las órdenes que le están marcando desde el poder político. En los casos que está diciendo vos, claramente tenemos el primo del presidente, donde prácticamente se lo victimizan de que ha sido extorsionado por el kirchnerismo a hacer los aportes por cohecho, y tenemos los otros que pertenecen al Partido Justicialista, donde por un cuaderno o por una foto de un cuaderno, pues ya ni siquiera existe esa prueba, están detenidos. Tenemos compañeros militantes, como el caso de Milagros Sala, que todavía sigue detenida hace cuántos años. Que ahora aparecieron también cuadernos. Bueno, por una manifestación. Aquí lo que es lamentable es la política que lleva adelante este gobierno de Macri, donde permanentemente están sacando, digamos, nuevos elementos, que siempre hay cortinas de humo, pero es para tapar esa miseria que está viviendo el pueblo argentino. Porque si no, es como en el caso de Cristina también, si tienen las pruebas o los elementos suficientes, desde un primer momento ya lo hubiesen detenido. Van a cumplir 3 años de gestión y siempre están especulando con la política para ver qué es lo que hacen. O sea que en ese sentido hay gente que pertenece al Poder Judicial que realmente es lamentable, y sería muy bueno que se dé el ejemplo, que se le haga el juicio correspondiente y se los destituya un poco para blanquear y transparentar lo que debería ser por lo menos el Poder Judicial. Diputado, usted había tenido una iniciativa que tenía que ver con los escribanos. Era un poco porque muchos se recibían, pero no lograban tener un registro aquí en la provincia, porque estaba cerrado eso. Usted me explicará mejor. Ha tenido una iniciativa, le ha mandado al Colegio de Escribanos para que analizaran esa propuesta que usted tenía, ahí había presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Ellos hablaron con gente de Buenos Aires, mandaron un escrito que refutaba todo lo que usted decía. Y ahí, ¿qué pasó en el medio? Porque han sido convocados a la comisión, han ido al Colegio de Escribanos de Catamarca, no están de acuerdo ellos. No, lo bueno es, como decís vos, yo he presentado un proyecto porque en el caso de los escribanos públicos es la única profesión que no está desregulada, es decir, para que la gente entienda, vos te recibís en la universidad, salís con el título de escribano, venís aquí y no podés ejercer la profesión hasta tanto el colegio de escribanos no te asigne un registro. Ese registro es limitado, acotado, un número muy chico. ¿Eso pasa acá en Catamarca nada más? En varias provincias pasa. En varias ¿La Rioja, por ejemplo? La Rioja lo tiene liberado, tiene liberado actualmente. Entonces el proyecto en ese sentido, atendiendo a que vos como cualquier persona que decide estudiar una carrera, porque tenés ese perfil, esa vocación, y después de los esfuerzos propios del estudio universitario obtener el título, venís y no podés ejercer. Esa era una cuestión que para mí va en contra de principios básicos y generales del ejercicio liberal de la profesión, de la equidad, de la igualdad. Hay principios constitucionales que estaríamos dentro de eso. Cuando yo lo presento al proyecto, le elevo una copia al Colegio de Escribanos para que le hagan los agregados, las modificaciones que crean convenientes, de alguna manera que lo puedan enriquecer. Yo sabía que ese articulado en lo que hace a la apertura para que cada uno pueda ejercer libremente no iba a ser bien recibido. Sí, por ahí a mí lo que me llama la atención es, te lo digo así, digamos, ellos lo que sostienen es que la apertura generalizada pone en riesgo la fe pública y la seguridad jurídica. Ahora, en la reunión que tuvimos ayer en la comisión que pude participar, que es la de legislación general que trata el proyecto, que fueron, no solo fue el Colegio de Escribanos de la provincia de Catamarca, sino fue acompañada por la provincia de La Rioja y gente de Capital Federal. Ellos argumentan, como te digo, de que se pone en riesgo la fe pública y la seguridad jurídica. Ahora, con los antecedentes y elementos que uno le sugirió que lo pongan en la mesa para ver en qué se basan, no existen directamente. En el caso de La Rioja, que está liberada, la mujer lo que dijo es que existe una competencia por ahí desmedida, pero como puede ocurrir en cualquier otro tipo de profesión, y que esa competencia desmedida llevó una baja en la rentabilidad de los escribanos, que en su momento eran
un número bastante finito y hoy son 150, pero digo, son cuestiones de mercado, ¿no? Sí, 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 sí. Y el caso puntual del Colegio de Escribanos de Catamarca, en lugar de por ahí de convocar a una reunión, conversar y ver en qué se lo podía agregar, recurren a unos notarios de Buenos Aires para que le redacten un escrito que yo no lo comparto en nada, lo veo inclusive hasta lesivo, en malos términos dirigido hacia mi persona como diputado de la provincia, y en el cual, para que la gente entienda, una guitarreada directamente, porque todo bajo el concepto teórico, nada palpable, nada concreto, dicen lo que te decía recién, que afecta a la seguridad jurídica o la fe pública, pero no hay ningún tipo de demostración. Y lo que están diciendo ellos es que hoy la profesión se lleva adelante de manera transparente, pura, no hay ningún tipo de hechos irregulares, pero que hoy llamativo que si se incorporan otros escribanos va a ocurrir todo lo otro. Entonces esto parece Sarmiento, ¿viste? Entre civilización, que son ellos, y los bárbaros que se van a incorporar. Entonces creo que no tiene asidero, por lo menos el fundamento de ello. Para mí está sustentado en la mezquindad y en el propio deseo de tener esa torta repartida entre pocos y que no se abra el juego para el resto de los ¿Y qué va a pasar con ese profesionales. proyecto? ¿Se va a seguir intentando sacarlo ahí en la comisión para tratarlo en el recinto? Y la comisión viene trabajando, yo no soy parte de la comisión, pero viene trabajando bien porque en la primera reunión me han citado a mí para que exprese de qué se trataba el proyecto. Ayer estuvieron los del colegio matriculado de Catamarca y en una próxima reunión van a ser invitados aquellos escribanos que no tienen registro, es decir, que no pueden ejercer la profesión, que obviamente están acompañando el proyecto que hice yo. Me parece bárbaro que cómo funciona la comisión, porque en realidad se van muniendo y haciendo de todos los antecedentes, la mirada a los distintos actores, y seguramente le podrán incorporar todas las modificaciones y las mejoras que crean convenientes, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo y tratando de justificar la motivación el por qué tiene que ser libre general como el resto de las profesiones. Así que la defensa corporativa, ¿no? Sí, muy fuerte, es decir, bueno, el hecho de que vengan con gente de Capital Federal, La Rioja, es decir, y están haciendo lobby, pero bueno, yo confío en la sensatez, en la amplitud y en el principio de formación filosófico, doctrinario que tienen los legisladores para realmente poder discernir y distinguir qué es lo bueno y qué es menos bueno para toda la sociedad de Catamarca. Diputado Zabaleta, le agradezco mucho la deferencia de haber venido en este día tan ventoso, ¿no? Horrible el día, sí. Muchas gracias, diputado. Al contrario, Juan Carlos, un gusto y muchas gracias por la invitación. Pasó el diputado Armando Zabaleta del Frente Justicialista para la Victoria, bueno, hablando de lo que está pasando en el país con la economía, lo que tenemos que atravesar todos los días, lo que percibimos cuando vamos a la despensa, cuando vamos a la verdulería, cuando vamos a la carnicería, y también con este tema controversial, como hay un montón de otros temas controversiales. Lo importante siempre en estos temas es que se actúe con mucho respeto, no en ataques personales, como estamos viendo, y lo decía al principio, en el tema de la legalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como le están llamando, en donde se está llegando a situaciones realmente bochornosas. De eso no se vuelve, así que mesura, calma y hagamos los aportes desde la inteligencia y la sabiduría, no desde la agresión. Esto es Santo y Pecador, estamos en vivo, ya viene Luis Rodríguez, flamante secretario de Cultura de la Municipalidad de Valle Viejo.